y angina inestable. Entonces, unas características las comparten y otras hacen la diferencia. Vean ustedes, en ambos casos, la localización es retroesternal difusa. En la angina de esfuerzo estable, como su nombre lo indica, inicia siempre con el esfuerzo físico o el estrés emocional. En cambio, en la angina inestable puede presentarse cada vez a menor esfuerzo o incluso en reposo, cuando la situación es más severa. En la angina estable cede con el reposo y con los vasodilatadores coronarios. En cambio, la angina inestable puede no ceder con el reposo o es de difícil control con los vasodilatadores coronarios, es decir, es refractaria al tratamiento con la administración de nitroglicerina o isosorbide. En la angina estable de esfuerzo, el patrón clínico es cíclico, repetitivo y siempre está estable, es decir, no se modifica. En cambio, en la angina inestable, el patrón anginoso pasó de ser estable a inestable y entonces se modifican las características clínicas de su inicio, presentación, duración y la respuesta al tratamiento. Además, es más frecuente la angina de pecho inestable, o sea, en tiempo, y puede ocurrir con mayor frecuencia. Las características clínicas son las siguientes. Se le llama angina inestable o, mejor dicho, síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, cuando una persona inicia con síntomas en un tiempo menor a las 8 semanas. En segundo término, aumenta el número, la frecuencia, la intensidad de los eventos dolorosos secundarios a la isquemia. Hay cambios en la respuesta al tratamiento. Si el paciente ya previamente tenía angina de esfuerzo estable, se da cuenta que no solo cambia el patrón clínico, sino que también cambió la respuesta al tratamiento, ya que a pesar de las dosis de nitroglicerina o de isorbit, pues esta cede por muy corto tiempo y vuelve a reaparecer o incluso en el reposo. Entonces cambió el patrón anginoso de dolor isquémico con esfuerzos a el mínimo reposo. Eso significa que este paciente, de acuerdo con la clasificación canadiense de cardiopatía isquémica por su limitación en contra del esfuerzo, está en una clase funcional 3 a 4. La angina es prolongada, dura más de lo que dura en promedio, unos 10, 15 minutos la angina de esfuerzo. Aquí puede llegar a durar 20 minutos o incluso un poco más. Y si el dolor isquémico característico dura más allá de media hora, tenemos la obligación de pensar de que está en evolución un infarto agudo del miocardio, pero en este caso con elevación del segmento ST. Lo debemos sospechar desde el punto de vista clínico. Estos son otros nombres con los cuales describen la modalidad o la forma cómo se está presentando la angina inestable. Entonces, vean ustedes, la angina inestable y el infarto del miocardio sin elevación del segmento ST tienen características muy semejantes en cuanto al cuadro clínico. La fisiopatología también es la misma. Los cambios electrocardiográficos no nos ayudan a hacer el diagnóstico diferencial entre estas dos padecimientos, y la única diferencia con la que podemos establecer el diagnóstico definitivo es si la persona o el paciente le encontramos que tenga elevación de marcadores de necrosis. Si no hay elevación de estos marcadores de necrosis, pues entonces el diagnóstico es angina inestable. Pero si ya en su sangre periférica, después de la muestra en el laboratorio, nos reportan que hay elevación de los marcadores de necrosis, entonces estamos en posibilidad ya de hacer el diagnóstico de infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. En la exploración clínica, bueno, tenemos que explorar de manera sistemática
de manera general a nuestros pacientes, no solamente la zona donde está el corazón, en el tórax, ¿verdad? Y debemos explorar, desde luego, o buscar datos que nos sugieran mal pronóstico en la evolución del problema que se está presentando. Y desde luego de factores desencadenantes que hicieron que se pusiera inestable la placa isquémica y desde luego la presentación clínica de la enfermedad y la modalidad como se presenta la isquemia del miocardio. Entonces, pues los datos dependen de la extensión y de la severidad de la isquemia de la zona afectada. La exploración puede ser normal o apoyar datos de isquemia miocárdica. En la gran mayoría de los pacientes vamos a auscultar un cuarto ruido cardíaco proveniente ya sea del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. Casi siempre nos referimos al ventrículo izquierdo porque es el que con mayor frecuencia sufre la enfermedad isquémica por aterosclerosis coronaria. Pero cuando ya la isquemia es muy extensa, prolongada, profunda, puede llegar a trabajar, a no llenar su trabajo mecánico, el ventrículo izquierdo, y presentar disfunción sistólica, disfunción de bomba, es decir, insuficiencia cardíaca izquierda. En este caso me refiero al ventrículo izquierdo, y vamos a encontrar un tercer ruido cardíaco que es característico, es un galope protodiastólico. El paciente puede manifestar o acusar disnea. En los campos pulmonares, en ambas bases, vamos a encontrar estertores crepitantes y estos estertores crepitantes pueden ir ascendiendo de abajo de las bases a los vértices de los campos pulmonares. Y aquellos pacientes que llegan más graves, definitivamente vamos a encontrar el cuadro clínico característico de edema agudo de pulmón. En la exploración física, además, podemos encontrar un soplo holosistótico de nueva aparición por disfunción o ruptura del músculo papilar. Entonces, estamos obligados a sospechar que se trata de insuficiencia de esta válvula, que no está funcionando adecuadamente y que está permitiendo la regurgitación de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Hay otros datos, hay manifestaciones atípicas, aparte del cuadro clínico que mencioné, principalmente en personas diabéticas, en el género femenino y en personas de edad avanzada, más allá de los 70 años. Estas manifestaciones clínicas atípicas, porque no son características, por eso se les llaman así, no son características como el cuadro clínico que mencioné en una transparencia anterior, se consideran equivalentes a anginosos. El paciente sin dolor, puede presentar diaforesis profunda y o disnea sin causa aparente, debilidad, mareo, hasta el síncope, signos de hipotensión arterial importante. El dolor isquémico puede ser no retroesternal difuso, sino sobre todo en el sexo femenino, puede presentarse punzante, epigástrico o en el maxilar inferior preferentemente, y desde luego en algunas personas pueden llegar a perder el estado de alerta. El electrocardiograma es un armamento fundamental. Esta herramienta es esencial para la elevación clínica inicial y desde luego también para la evolución del padecimiento y poder pronosticar de qué severidad o qué complicaciones podemos esperar en los pacientes que están presentando esas determinadas alteraciones en su electrocardiograma. Es obligatorio que cuando revisemos al paciente y llegue al servicio de urgencias, pues tenemos que tomar el electrocardiograma de reposo con 12 derivaciones convencionales, es decir, todas las estándar, ¿verdad? Las bipolares de los miembros, las unipolares ¿verdad? Y incluyendo B7, B8 dorsales y la B3 y las derivaciones de mi tórax derecho. Puede ser que la mitad de los pacientes en los primeros momentos de su llegada al servicio de urgencias
pueden tener un electrocardiograma que no es suficiente para el diagnóstico, porque todavía los cambios electrocardiográficos no están muy claros. Entonces, no nos debemos conformar con un solo electrocardiograma a su ingreso, sino que tenemos que tomar varios electrocardiogramas, es decir, electrocardiogramas seriados, cada media hora o cada 2 horas, o según las necesidades o si el paciente vuelve a presentar dolor en el pecho característico de angina, para poder observar la evolución y la presencia de nuevos cambios electrocardiográficos y sobre todo también de valorar la respuesta al tratamiento médico que se está iniciando. Aquí tenemos las derivaciones precordiales en el hemitórax izquierdo desde B1 hasta B6. Las derivaciones dorsales, o sea, es la continuación de las del lado izquierdo, nada más que nos seguimos por la cara posterior del tórax. B7 ya está en la línea axilar posterior, ¿verdad? En el quinto espacio intercostal izquierdo. B8 está a nivel de la punta o del pico del omóplato, y B9 cerca del borde de la columna vertebral. Estas son las derivaciones precordiales derechas. Tienen la inicial R de right, que quiere decir derecho, es la palabra inglesa, y también se toman las precordiales derechas. Y con esto, pues con todas esas derivaciones, podemos llegar a sacar una conclusión, y desde luego que exploramos de una manera más extensa el corazón desde diferentes ventanas ecocardiográficas para así llegar al diagnóstico. ¿Cuáles son las alteraciones que nos interesa buscar? Puede haber desnivel negativo del segmento ST. Entonces, es decir, que el segmento ST se desvía hacia abajo o por debajo de la línea isoeléctrica. Puede haber ondas T negativas de tipo isquémico, es decir, ondas T de gran voltaje, de hombros redondos, acuminadas. Y en muy pocos pacientes, el porcentaje es muy escaso, puede llegar a haber transitoriamente supradesnivel del segmento ST, es decir, que este se desvíe por arriba de la línea isoeléctrica, pero esto es muy transitorio y es breve porque dura menos de 20 minutos, sobre todo si se instala el tratamiento. Aquí tenemos los criterios electrocardiográficos para hacer el diagnóstico de un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Es decir, que el segmento ST no se eleva por arriba de la línea isoeléctrica. En primer lugar, pues si encontramos un desnivel nuevo, negativo, por debajo de la línea isoeléctrica del segmento ST, ya sea horizontal o descendente, recuerden ustedes que puede ser de 1/10 de milivoltio o más en 2 o más derivaciones electroanatómicas contiguas, es decir, 2 o más derivaciones eléctricas que estén observando la misma cara del corazón. La inversión de la onda T de más de 1/10 de milivoltio en las dos derivaciones con las características que ya comentamos, o bien que encontremos la desviación nueva del segmento ST o presumiblemente nueva, ¿verdad? Entonces, esto es útil para hacer el diagnóstico de isquemia y el pronóstico. Ahora, si el paciente ya es conocido previamente, tenemos electrocardiogramas del paciente, existen en su expediente electrocardiogramas previos, y si disponemos pues de esos electrocardiogramas, basta un descenso del segmento ST de medio milivoltio, es decir, de medio milímetro, una desviación inferior por debajo del segmento ST, por debajo de la línea eléctrica del segmento ST, igualmente en dos derivaciones electroanatómicas que están observando la misma cara del corazón. Este es un hallazgo, han encontrado los investigadores, es un hallazgo sensible para hacer el diagnóstico, sin embargo, inespecífico, entonces tenemos que tener cuidado con este criterio. Entonces debemos preferir el anterior, que tiene que ser de 1/10 de milivoltio o más profundo, para poder pensar en que se trate de un síndrome coronario sin elevación del segmento ST. La elevación del segmento ST puede ser transitoria y solamente se presenta en un escaso porcentaje de los pacientes, ya sea con angina irritable o con infartos sin elevación del segmento ST.
Cuando se presenta supradesnivel del segmento ST, aunque sea transitorio y por un pequeño lapso de tiempo, pues es de mal pronóstico porque hay una alta frecuencia de futuros episodios cardíacos, incluyendo la muerte súbita por trastornos del ritmo cardíaco serio. Los cambios de la onda T son menos sensibles para hacer el diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST si lo comparamos con la desviación del segmento SP. O sea, son menos específicos, entonces vamos a buscar siempre el desnivel del segmento ST si es posible. Entonces, pues recuerden, el desnivel negativo del segmento ST tiene mayor capacidad para hacer el diagnóstico del diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Aquí tenemos un electrocardiograma normal con todas sus ondas, la onda P, que corresponde a la despolarización de ambas aurículas, el complejo QRS, que corresponde a la despolarización de ambos ventrículos, y el segmento ST va desde el punto J, que es el punto donde se unen y termina el complejo QRS e inicia el segmento ST y llega hasta donde inicia la onda T. Esta es la onda T. Entonces, este es el segmento ST y es lo que vamos a revisar cuidadosamente para encontrar las alteraciones. Aquí tenemos algunos cambios. Vean, el más sensible de todos para hacer el diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento CT, es decir, estamos seguros de que hay isquemia del miocardio importante, es un infradesnivel por debajo de la línea punteada, que es la línea eléctrica, se va hacia abajo el segmento ST y además rectilíneo. Aquí tenemos otro tipo de desnivel del segmento ST, pero este es descendente. También es válido para presumir el diagnóstico de isquemia del miocardio. En pocos pacientes se presenta el superdesnivel del segmento ST. Las alteraciones de la onda T, vean ustedes, tal vez la más específica para sospechar isquemia del miocardio sea la onda T negativa de tipo isquémico, ya que la onda T positiva por arriba de la línea isoeléctrica, pues es más inespecífica porque se pueden encontrar en otras alteraciones, incluyendo esta también se puede encontrar en otras alteraciones, pero es más frecuente en otras alteraciones, entonces no tiene tanta sensibilidad y especificidad para hacer el diagnóstico. Aquí tenemos un ejemplo, vean, la flecha roja nos está mostrando el descenso del segmento ST. Aquí tenemos otro electrocardiograma con supradesnivel del segmento ST en la cara diafragmática de este corazón, ya que se presentan las derivaciones de 2, de 3 y ABF, principalmente. Cuando previamente en el electrocardiograma el paciente ya tiene un bloqueo completo de la rama izquierda del haz de His, tenemos que seguir ciertos criterios para poder sospechar, ya que de por sí en esos electrocardiogramas donde hay bloqueo completo de la rama izquierda del haz de His, pues ya hay alteraciones del segmento ST y de la onda T, que son precisamente secundarios al bloqueo truncular, al bloqueo intraventricular, en este caso de la rama izquierda. Vean ustedes, entonces para que nosotros pensemos que estos cambios puedan deberse a isquemia, por ejemplo aquí en A, el supradesnivel del segmento ST, ¿verdad?, opuesto al complejo QRS, tiene que tener una elevación mayor a 5 milímetros, es decir, mayor a 5 décimas de milivoltio, es decir, medio centímetro casi. En el caso de B, ¿verdad?, si el supradesnivel sigue la dirección del complejo QRS de la zona de empastamiento, les dicen otros autores, pues basta con que sea de 1 milímetro. Concordante también es el otro nombre que se le da. Concordante quiere decir que va en la dirección del complejo QRS. En ese caso solamente se exige 1 milímetro de supradesnivel del segmento ST, ¿verdad? O bien, la sonda T, cuando es concordante con el complejo QRS. Y finalmente, en B6, vean cómo
En el bloqueo completo de la rama izquierda del haz de His normalmente hay desnivel del segmento ST y onda T negativa de tipo secundario, con ramas asimétricas, una se inscribe más lenta que la otra. Bueno, cuando encontremos una onda T positiva en presencia de bloqueo completo de la rama izquierda del haz de His, a esto se le llama pseudonormalización de la onda T y quiere decir que hay isquemia en esa zona del corazón, en la cara lateral del ventrículo izquierdo que ven las derivaciones B5 y B6. A los pacientes, en cuanto llevan al servicio de urgencias y están bajo la sospecha de un síndrome coronario agudo, se les coloca el monitor eléctrico para estarlos vigilando de manera permanente, ¿verdad? Los objetivos son dos: identificar trastornos del ritmo cardíaco potencialmente letales, hay que prevenirlos, hay que tratarlos para evitar que vaya a tener muerte súbita nuestro paciente dentro de la sala de urgencias, ¿verdad? Ya en el hospital. Identificar además si vuelven a aparecer desviaciones otra vez recurrentes del segmento ST. Vamos a suponer que llegó a urgencias, el electrocardiograma no es diagnóstico porque no hay cambios muy claros, le colocamos el monitor y en cuanto veamos que hay una desviación recurrente del segmento ST, ya sea hacia arriba o hacia abajo de la línea eléctrica, pues en ese momento tomar otra vez nuevos electrocardiogramas para que quede documentadas las alteraciones que sugieren isquemia importante. Cuando hay desviación recurrente a pesar del tratamiento, es decir, infradesnivel del segmento ST, que se desvía hacia abajo de la línea isoeléctrica, pues es un fuerte marcador independiente, o sea, solamente esa alteración en el electrocardiograma pronostica un resultado adverso a los pacientes que están teniendo estas alteraciones si no se les realiza un buen tratamiento enérgico en contra de la isquemia que se está presentando. Para eso tenemos los marcadores de necrosis cardíaca, para hacer el diagnóstico diferencial entre angina inestable y un infarto del miocardio, pero sin elevación del segmento ST. Entonces tenemos a las troponinas cardíacas, que son las que nos ayudan a identificar a estos pacientes con infarto, pero sin elevación del ST. Las troponinas cardíacas, recuérdenlo muy bien, son mucho más sensibles que la CPKMB como marcador de necrosis de células cardíacas. No, tal vez no en todos los hospitales tengan todavía este tipo de reactivos para hacer el diagnóstico con troponinas, ¿verdad? Entonces, pues ahí tendrán que utilizar todavía CPKMB, pero ya está bien demostrado que las troponinas cardíacas son mucho mejores, más sensibles y más capaces de hacer el diagnóstico de necrosis del miocardio. Las troponinas cardíacas diagnostican un gran número de pacientes con infarto del miocardio sin elevación del segmento ST, ¿verdad? Los que tienen elevación de marcadores de necrosis, el pronóstico es más ominoso. Entonces tenemos que ser muy estrictos en el estudio y en el tratamiento de este tipo de pacientes. Vean ustedes, la troponina está unida a la actina dentro de la célula cardíaca. Entonces, cuando la célula cardíaca se necrosa, se disgrega y se rompen las membranas celulares, entonces las troponinas son capaces de pasar a la circulación general donde son detectadas. Ahora bien, las troponinas también se encuentran en el músculo esquelético, pero afortunadamente las troponinas cardíacas están codificadas con diferentes genes. Es decir, que estas troponinas son específicas del corazón, las troponinas cardíacas. Esto es lo que permitió a los investigadores fabricar anticuerpos específicos para las formas cardíacas de la troponina cardíaca I y la troponina cardíaca T. De esta manera estamos seguros, pues, de que esta elevación de troponinas proviene del tejido cardíaco. Y actualmente ya contamos hasta con la tercera o cuarta generación de troponinas cardíacas y que son de alta sensibilidad
y que nos ayudan de manera muy eficiente a hacer el diagnóstico. Inicia su elevación después de la necrosis de las células cardíacas a las 3 horas y pueden permanecer hasta 11 horas después del daño cardíaco. Entonces, entre 3 a 11 horas. Entonces, no se conformen con la primera toma. Si salen negativas, al paciente lo tenemos que hospitalizar un mínimo de 24 a 48 horas y vamos a estar tomándole muestras de sangre cada 2 horas, cada 3 horas o cada 4 horas para que hasta que detectemos la elevación de la curva de las troponinas cardíacas para demostrar si existe o no daño cardíaco. Si después de 3 tomas consecutivas, después de cada toma, cada 2 o cada 3 horas, vemos que no hay elevación de troponinas, bueno, ya tenemos pruebas suficientes para demostrar que no hubo necrosis y que el cuadro clínico solo se trata de una angina inestable, pero si en el transcurso de las tomas de sangre ya empezamos a ver, de laboratorio nos reportan que empieza a haber elevación de las troponinas cardíacas, podemos incluso seguir la curva, ¿verdad? Y entonces ya se hace el diagnóstico de infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Entonces vean ustedes, el pico máximo lo van a alcanzar los pacientes a las 24 horas. Por eso les digo, no se conformen con una sola toma de sangre al ingreso del paciente. Hay que monitorizar las troponinas cardíacas y tomar muestras sanguíneas cada 2 horas, cada 3 horas o cada 4 horas para detectar el momento en el que ya empiezan a elevarse. Por eso tenemos que interrogar a los pacientes qué tiempo tienen con la sintomatología, porque pueden transcurrir 4 horas todavía o hasta 11 y todavía no las vamos a encontrar en sangre periférica. Aquí tenemos cómo se eleva la creatina de fosfoquinasa en su fracción MIB. Entre 6 y 12 horas comienza la elevación. Su máximo pico se puede encontrar a las 48 horas, pero de ahí comienza a descender. Ahora, con las troponinas no podemos hacer el diagnóstico entre un infarto del miocardio sin elevación del segmento ST con uno que tiene elevación del segmento ST. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Pues claro, con el electrocardiograma, porque es donde vamos a ver si este paciente está presentando infradesnivel o supradesnivel del segmento ST. Aquí tenemos la curva de las troponinas, la curva roja. Después vamos a analizar las otras cuando veamos el tratamiento. Esta es la curva de las troponinas cuando un paciente no recibe tratamiento invasivo para el control de la angina inestable o del infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Aquí están los valores normales, ¿verdad? 0.1 de nanogramos por mililitro. Y vean ustedes cómo a medida que van incrementando la concentración de troponinas cardíacas en sangre periférica, el porcentaje de mortalidad también puede irse incrementando. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad o a mayor intensidad que detectemos de troponinas cardíacas, quiere decir que la zona necrosada es cada vez más grande. Ahora nos ayudan bastante, porque incluso elevaciones muy pequeñitas de las troponinas cardíacas, pues desafortunadamente son presagio de mayor riesgo de muerte o recurrencia de episodios isquémicos graves. Entonces, pues tenemos que nos ayudan las troponinas cardíacas no solamente al diagnóstico de la necrosis miocárdica, sino que además a la evolución qué se espera y al pronóstico de estos pacientes. Por eso vamos a ver cómo vamos a tratar estos pacientes en el tema de adelante. Ahora, para descartar un infarto del miocardio con troponinas de cuarta generación, estos son las más sensibles, se requieren por lo menos 2 lecturas negativas, es decir, con valores por debajo de esta cifra, ¿verdad? Con intervalos de al menos de 6 horas para que así estemos absolutamente seguros o podemos hacer otra lectura más. Y con una sola determinación inferior a 5 nanogramos por mililitro, tiene un valor predictivo negativo
Hay otras situaciones clínicas, otros padecimientos cardíacos en los cuales también podemos encontrar elevación de las troponinas cardíacas. Todo aquello que lesiona el miocardio y que puede llegar a producir necrosis, ya sea de pequeñas porciones del tejido cardíaco o grandes extensiones, van a hacer que se eleven las troponinas en sangre periférica. Aquí están todas ellas: miocarditis, miocardiopatías de cualquier tipo u origen, los traumatismos cardíacos, la cirugía cardíaca, la cardioversión eléctrica, la ablación, etcétera, etcétera. Bien, este tema lo terminamos el lunes, ya nos falta poquito y comenzaremos con el tratamiento del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? No, doctor. ¿Nadie? ¿Seguro? Bien. Entonces pasen un buen fin de semana. Descansen de la semana de trabajo que tuvieron hoy, esta semana, ¿eh? Que les vaya muy bien. Bye. Doctor. Gracias, Bye. doctor. Gracias, doctor.